Este, Vamos a empezar. ¿Cómo les fue con la tarea? No sé qué es la G. ¿Cómo? Ah, te faltó la última. La G. La G. Ah, Sí. la G. Ja, estaba facilita. Ahorita la vemos. Pam, param, pam, pam, param. Pam, 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 pam. Bueno, nos quedamos aquí, ¿no? ¿Qué dijimos que era la primera? Queda de producto la primera. Un ácido carboxílico. ¿Y eso cómo va a quedar entonces la forma que tenemos nuestra molécula inicial? En lugar del cloro va un OH. Excelente. Y como subproducto el cloro en ácido clorhídrico. ¿La segunda? Un éster. A ver, espérenme. Sí, muy bien. ¿La tercera? ¿Una amida? Y sería amida primaria, secundaria o terciaria. Primaria, porque está combinándose con amonio. Bueno, el cloruro con amonio. Ah, con amoníaco. Ah, sí, amoníaco, perdón. Ajá. Otra forma facilita de verlo es que el amoníaco va a perder, o sea, el precursor o el reactivo de nitrógeno va a perder un hidrógeno. Entonces este va a pasar a tener dos. Luego la G, la que dice Isaac que como que se le hizo rara. ¿Alguien tiene una propuesta? ¿Se formaría un aldehído? Nope. Sería como la primera, Nope. pero en producto no. No, Pues la primera, ¿pero qué? Perdón. pero con diferente producto en vez del ácido clorhídrico. Nope. ¿Qué más creen que pase? Están en medio alcalino. ¿Qué creen que pase? Con base a lo que han visto, bueno, medios, les traté de compartir de ataques de nucleofílicos en el carbono. ¿Qué creen que pase? Tienen hidróxido de sodio y agua. ¿Qué creen que pase? Es un medio alcalino. ¿El sodio entraría en lugar del cloro? Uf, complicado. El cloro es electronegativo. Es decir, si lo quieres cambiar, tendrías que cambiarlo por otra cosa que también sea electronegativa para que se mantenga el mismo equilibrio. Si lo cambiases así a lo cholo por el sodio, la carga negativa tendría que quedar en el carbono o en el oxígeno. ¿Se ¿Qué cambia más? ¿Qué por más? el ¿Qué más? hidróxido ¿Qué de más puede cloro? pasar? A ver, se cambia por el hidróxido. Ok. ¿Forma un ácido carboxílico? Casi. Forma otra cosa. Combinen las dos respuestas que me dieron. Se combina con el hidróxido y medio se parece a un ácido carboxílico. Mm, Acuérdense que también, esto tal vez les pueda ayudar también a visualizarlo. Acuérdense que con base al esquema que hemos visto para todas las reacciones de ataque nucleofílico, el nucleófilo, la especie que ataca,
se pega al carbono y pierde un protón. Si se fijan, es lo que pasa aquí. El agua se pega al carbono y pierde un protón, queda como OH. El alcohol se pega al carbono y pierde un protón, queda como un éster. El amoníaco se pega al protón, digo al carbono, y pierde un protón, queda como NH2. El hidróxido de sodio se pega al carbono y pierde un protón, queda como O. como una sal de un ácido carboxílico. Ya ven, es lo que les decía la clase pasada. Digo, yo entiendo que aún falta que den unos repasos y lo que sea, está perfecto. Tómenselo con calmita, pero no lo dejen pasar. Pero ahí está el detalle. Todas estas reacciones de ataque nucleofílico que vimos para los cloruros de acilo y los anhídridos ácidos tienen el mismo arquetipo. El nucleófilo ataca al carbono y pierde un protón. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. En este caso, el nucleófilo es el hidróxido de sodio, ataca al carbono desde el oxígeno y pierde un protón. Entonces queda como ONA, que esto en realidad es una sal. Es una sal de ácido carboxílico. ¿Vale? El que sigue, ya los demás están bien papitas. Una amida, exacto. Nada más recuerden que cuando está en exceso o generalmente en vez de poner, o si no ponen en exceso, tienen que poner que son dos equivalentes químicos. Una de las aminas se pega al carbono y la otra forma una sal con el cloro. ¿Vale? Por eso o se pone que son dos equivalentes o simplemente se simplifica poniendo que está en exceso. Por eso en estos ejemplos todas las aminas están en exceso. ¿Vale? Por ahí venía una nota en las láminas anteriores. Y la siguiente queda exactamente igual. Nada más que en vez de partir de una amina primaria, partes de una amina secundaria. Y entonces en vez de tener un sustituyente R, tienes dos sustituyentes R. ¿Vale? La J, ¿qué es? Es un alcohol con piridina. ¿Qué nos va a dar? Un éster. Efectivamente. ¿Y para qué dijimos que le metíamos la piridina? Para que fuera más rápido. Para que fuera más rápido y además, digo, ya no viene en la respuesta aquí, pero la piridina hace otra cosa con el cloro. La remueve. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico que se va a formar puede él mismo hacer catálisis con el alcohol y evitar que reaccione con el cloruro de acilo. Entonces eso les puede generar productos indeseados o disminuirles el rendimiento. La K, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es esto de aquí? Es una sal de ácido carboxílico. Es una sal de ácido carboxílico, excelente. ¿Y qué puede pasar ahí? ¿Qué creen que pase? ¿Quién sería? Ajá, dígame. No, no, un éter no. Ni estamos viendo éteres para empezar. Se formaría un anhídrido. Exacto. En este caso, el ataque nucleofílico lo hace el oxígeno que está unido, ya sea el oxígeno que está unido al nitrógeno o el oxígeno que está unido por doble enlace al carbono. ¿Sí? Uno de esos dos oxígenos es el que va a dar este oxígeno de aquí para que forme el anhídrido. ¿Y en el último? ¿Qué onda con el último? También, ¿no? Pues es un ácido carboxílico. Exacto.
Entonces, ojo, el mecanismo es prácticamente igual, nada más que pueden o partir del ácido o partir de la sal del ácido. ¿Vale? Una de las principales diferencias sería que, pues, en lugar de que se desprotone, solo pierde el sodio o el ion que lo acompañe si es la sal. ¿Va? Por eso les decía, estaba facilita esta tarea. Ahora bien, el primero, justo ya para ir cerrando estas reacciones, el primero de los incisos era con agua, es un proceso de hidrólisis. Y esta sería su reacción. El oxígeno, como es el que tiene los pares de electrones extra, es el que va a venir a pegarle al carbono. Eso deslocaliza el doble enlace, forma la estructura tetraédrica y luego sale el cloro. Y ¡puc! Después el agua o el cloro mismo pueden desprotonar al agua que entró para formar el alcohol. Digo, para formar el grupo hidroxilo y formando por ende el ácido carboxílico. ¿Vale? Cuando les digo que bien puede ser el agua o bien puede ser el cloro, en realidad es por una formalidad, porque si se fijan, esto que está escrito aquí, ¿de qué otra forma lo pueden escribir? Esto que estoy señalando. Química básica, no se compliquen mucho la cabeza. ¿De qué otra forma se puede escribir esto? HCl. Exacto, es el ácido clorhídrico. Si recordamos, el ácido clorhídrico cuando está, o el cloruro de hidrógeno, mejor dicho, cuando está en solución acuosa, se separa en iones cloruro y en protones. Pero los protones mismos interaccionan con la molécula de agua y dan el ion hidronio. Por eso esta es la manera como más formal de ejemplificar al ácido clorhídrico en solución. Por eso les digo que bien puede ser el cloro o bien puede ser el agua, pero a final de cuentas el producto es el mismo, un exceso de protones y un cloruro, es decir, un cloruro, un ácido clorhídrico. ¿Vale? Pero si se fijan, es exactamente el mismo procedimiento. Ataque nucleofílico, formación del tetraedro, liberación del grupo saliente, desprotonación del nucleófilo y producto final. Exactamente el mismo arquetipo que en todas las demás reacciones. Entonces podemos decir nada más que aquí la hidrólisis pues regresa al cloruro de acilo al ácido carboxílico correspondiente. Pero aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Sería lo mismo esta reacción si estuviera en medio ácido, si estuviera en medio neutro o si estuviera en medio alcalino? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan al respecto? ¿En vivos? Sí. Entonces, no me dejen en silencio, no me apliquen la ley del hielo. ¿Qué onda? Pues piensen en voz alta. ¿Cómo? Revisando apuntes, dice Portos. No revisen apuntes, piénsenlo. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría si hay un exceso de protones o hay un exceso de iones hidróxido? ¿Qué creen que pase? Con el primer caso, ¿qué pasaría si hay un exceso de protones al inicio del proceso? Pues no pasaría nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hace rato quedamos en que para que el grupo saliente sea sustituido debe de haber otro
otro compuesto que sea electronegativo también. Y un protón no sería un buen grupo saliente. Provechito. Y en medio ácido, pues hay más cantidad de los que son electronegativos. Se me acaba de ir la palabra bien feo. Pero yo supongo que en medio alcalino no sucedería nada. Creo que andas Mm. confundido. Sí, un poco, tal vez. No lo sé. ¿Quién más? Piénsenle, jóvenes. ¿Quién más? Melissa, ¿qué piensas? ¿Sí se escuchó? ¿Melissa? Hola, 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 Melissa. ¿Me escuchas? Jóvenes, yo sé que ya vamos a salir de vacaciones, pero todavía no salimos de vacaciones. Necesito que estén aquí. ¿Sigues viva o no, Melissa? Si no sigues viva, pues te saco de la clase. Y ya, facilito. Si sigues viva, pues contesta. Sí, ya, es que, profe, le estaba diciendo a mis compañeros que tenía problemas con el audio y de repente Ah, lo escuchaba maravilloso. y no, por eso entré y salí. Ah, muy Vale, bien. Perfecto. ¿Ya está estable tu conexión? pues ya lo escucho bien. Perfecto. ¿Qué crees que pase si está medio ácido o medio alcalino para este arquetipo de reacciones donde vemos ataques nucleofílicos? Y mientras Melissa lo piensa, quiero que también nos ayude pensándolo Edgar. Edgar Félix. ¿Qué onda? Este, pues yo pienso que en medio ácido no pasaría mucho, nomás aceleraría como el proceso, ¿Por qué? porque se está desprotonando. Entonces, pues se uniría con el exceso, o sea, que como que no entraría mucho en la reacción. Ok, entonces dices que si está un exceso de protones, que ellos no juegan. Y si hay un Pues, exceso de iones hidróxido, mm, pues, tampoco juegan. mm, Aquí es donde yo les aconsejo, chicos, que expandan un poquito la perspectiva, ¿no? Tanto de observar a la molécula inicial, si quieren, miren la misma molécula que tenemos ahorita puesta, este cloruro de acilo, ¿no? Completito, todos sus componentes, una R, un cloro, un carbono y un oxígeno con doble enlace. Y piensen qué pasaría si en vez de haber agua, hubiera protones en exceso. Y si en vez de haber agua, hubiera iones hidróxido o H- en exceso. Y que además de eso, para ayudarlos tal vez o confundirlos más, depende, que sí existe un nucleófilo. Es decir, vamos a copiar que tenemos esto, tenemos esto, y que además, pues tenemos esto, tenemos un nucleófilo. ¿Qué creen que pase?
Hay un nucleófilo, o sea, va a haber algo que sí tiene su exceso de electrones. Bueno, y me faltó la carga negativa, pero bueno. Si quieren, lo podemos poner como P. No. Profe, no está proyectando nada. ¿Ya se está proyectando o sigo sin proyectar algo? Todavía No no. se ve. Ay, No. estas cositas tecnológicas. No pasa nada. ¿Ya se ve? Sí, ya, Ya. profe. Ya, Ok. profe. Imagínense que sí tienen un nucleófilo, ahí lo que quieran, puede ser un alcohol, puede ser una amina, puede ser otro ácido carboxílico, lo que ustedes quieran. Pero en un caso tienen un exceso de protones y en otro caso tienen un exceso de iones hidróxido. ¿Qué creen que puede pasar? Esa es la pregunta. Y les decía que observen completamente la molécula del cloruro de acilo. Hay una R, que esta R puede ser un metano, digo, puede ser un metilo, un etilo, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser un aromático. Tienen a este carbono, tienen al cloro y tienen un doble enlace a un oxígeno ahí con sus pares de electrones libres. ¿Qué creen que puede pasar si desde el inicio hay un exceso de protones? Josué, ¿qué crees que pueda pasar? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué pueden hacer los protones? O sea, ¿qué papel pueden jugar en estas reacciones? Reducir las moléculas. Sí, pero vamos haciendo un poquito más generales porque ya para la reducción ya estaríamos tal vez metiéndonos en el producto final y en realidad no va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué hacen los protones si están ahí? ¿Qué pueden hacer? Ay, hay un proceso que lleva su nombre. ¿Qué pueden hacer? A ver. José Manuel. Me sigues debiendo la respuesta, Melissa, por cierto. Piensen, jóvenes, piensen. Acuérdense que se los dije la clase pasada, ¿no? Parte importante de lo que tienen que aprender en orgánica es cómo complementar todo para abordar procesos, ¿sí? Entonces les estoy haciendo una pregunta al respecto. De todo lo que han aprendido de orgánica, ¿qué carajos pueden hacer los protones? Y hasta de química general y de todo lo que quieran. ¿Qué hacen los protones? La respuesta es facilita, ¿eh? Tampoco se vayan a cosas cuánticas ni demasiado extremas. ¿Y entonces? ¿Son atraídos por cargas negativas? Exacto. Y de lo que están observando ahí en su pantalla, hacia dónde se pueden ir. Sería atraído por el oxígeno y eso evitaría que se libere el ¿Cuál, grupo nucleófilo. cuál oxígeno? ¿El del carbonilo? El
Sí, el que está arriba con carga negativa. Ok, entonces los protones protonarían al oxígeno del carbonilo. Por eso les dije, lleva su nombre. Hacen procesos de protonación. Ok. No olviden, jóvenes, que hay algo que se llama resonancia. Y esto hace que el doble enlace carbono-oxígeno, los electrones pueden por resonancia irse al oxígeno. Y estos electrones extras los podría usar tal vez pues para protonarse. Por les decía, a esto no le hacemos caso ahorita volvemos a él. Pues, ¿qué hacen los protones? Pues protonan. El oxígeno del carbonilo va a actuar, en este caso él, como un nucleófilo y va a atacar al protón del ácido. Y esto va a generar esta estructura que va a tener su propia estabilidad resonante, con una carga positiva en el carbono o en el oxígeno, según se acomode, ¿verdad? Y después el nucleófilo ahora sí puede venir a pegarle al carbón. Y el proceso sigue exactamente igual que como lo vieron anteriormente. Nada más que, como siempre sigue habiendo un exceso de protones, estos mismos protones pueden en algún punto protonar al grupo saliente. ¿Vale? Y terminaríamos con exactamente el mismo resultado. Y tal vez ustedes estén pensando, qué ridículo y qué exagerado es el profesor. Si el resultado sigue siendo el mismo, pues ¿qué nos importa si es medio ácido o medio básico? Y es donde les retomo, les vuelvo a decir lo que les decía la clase pasada. En los mecanismos de reacción están las explicaciones de por qué una reacción no da, por qué otra reacción sí da, por qué se acelera, por qué una molécula solo puede reaccionar en medio ácido y por qué otra no reacciona en medio alcalino. Es decir, en visualizar este tipo de procesos es que podemos dar respuesta a los procesos mismos. Y en medio alcalino, ya para que no sufran tanto, pues en medio alcalino, los hidróxidos atacarían al nucleófilo, lo desprotonan, y en este proceso de desprotonar al nucleófilo, digamos que están saltándose un paso, no están dejando la desprotonación del nucleófilo para el final, sino desde el inicio, lo cual lo vuelve más reactivo. ¿Esto qué significa? Que si ustedes fuesen a hacer, por ejemplo, lo que les decía en algún momento de la reacción de la amina con el ácido carboxílico, o de la amina, me parece, el proceso de hidrólisis de la amida, que mencionábamos que había que calentarlo y había que ponerlo en medio alcalino y todo lo demás, pues todo eso va de la mano de facilitar el proceso. Si estás volviendo más activo a tu nucleófilo o a tu especie que va a adherirse al grupo carbonilo, entonces estás haciendo más, estás agilizando la reacción, es decir, estás aumentando o mejorando la cinética. Y un proceso que te pudo haber tardado 20 horas, pues ahora te va a tardar 5 o 10 o una, depende de qué tan eficiente sea. ¿Vale? O tal vez un nucleófilo que por sí mismo no bastase para atacar al carbonilo porque tal vez había impedimento estérico en esa R. Pues bueno, al volver más activo al nucleófilo, puedes favorecer que este proceso se ocurra. ¿Vale? Y este es el porqué de que uno visualice un poquito más o abra un poquito más la mente a por qué, una vez más, como les he dicho varias veces dándoles lata en este curso, el pH es importante. Por eso hay que especificar si tu reacción es medio ácido, medio básico, o en medio neutro inclusive. De hecho, los procesos de hidrólisis, tanto de cloruros de acilo como de ácidos, como de anhídridos ácidos, dado que el grupo carbonilo es muy reactivo por la presencia de esos dos grupos salientes, estos procesos se pueden llevar a cabo fácilmente en medio neutro. Cuando veamos en la siguiente unidad los ésteres y las amidas, veremos que al ellos ser menos reactivos, es necesario
favorecer la reacción, ya sea con un medio ácido o con un medio básico. ¿Vale? ¿Sí más o menos se vio dónde juegan estas dos cositas? Podríamos decirlo que de cierta manera, el medio ácido lo que hace es, al adherirse al oxígeno, digamos que está como desprotegiendo al carbono, por decirlo así de manera chusca. Mientras que en medio alcalino lo que estamos haciendo es dándole más fuerza al nucleófilo. Porque al tener este oxígeno adherido, perdón, este protón en el oxígeno del carbonilo, por resonancia podemos observar que esto vuelve más positivo al carbono, es decir, lo vuelve más electrófilo, lo vuelve más deseoso o lo vuelve más fácil de recibir un ataque nucleofílico. Mientras que en el medio alcalino lo que favorecemos es volver más activo al nucleófilo. De las dos maneras lo que podemos terminar haciendo es favorecer que la reacción sea más rápida, solamente que por mecanismos diferentes. Y en esas pequeñas diferencias es donde están los detalles finos, ¿sí? Porque, por ejemplo, va a haber reacciones en las que esta mejora de la catálisis se va a ver solo en medio ácido o en medio alcalino. Y esto ya depende de la complejidad de la estructura y de otros posibles grupos funcionales que estén presentes. ¿Vale? ¿Más o menos? Resumen ejecutivo, el pH importa. ¿Va? Y bueno, este proceso de hidrólisis en los anhídridos, pues funciona exactamente igual. Nada más que como ahora uno de tus grupos salientes es un ácido carboxílico, pues el producto van a ser los ácidos carboxílicos. Es como si le hicieras la hidrólisis primero a un ácido carboxílico y luego se lo hicieras al otro componente del anhídrido, y después terminas con tus dos ácidos carboxílicos formados. Y esta es la nota que les decía, que tanto los cloruros de acilo como los anhídridos ácidos son lo suficientemente reactivos como para llevar a cabo esto en pH neutro, lo cual, visto desde otra perspectiva, significa que son tan reactivos los desgraciados que con la pura humedad del aire se te pueden estar hidrolizando. Eso quiere decir que si tú estás bien confiado en que tienes tu botecito o tu frasquito con tu reactivo de tu cloruro de acilo y dices, ay, lo voy a abrir para tomar una porción para llevar a cabo esta reacción fulanita. Y se te va la onda y lo dejas abierto, pues con nada más el contacto con el aire y la humedad que el mismo aire pueda acarrear, ya estás degradando tu reactivo. Es decir, que si en un inicio tenías 100 gramos de tu cloruro de acilo, perdón, vas a empezar a favorecer la formación de un ácido carboxílico. ¿Sí? Y entonces vas a tener ahora un nuevo sistema de ácido carboxílico más cloruro de acilo, lo cual te da, ¿qué? Un anhídrido. Entonces, en pocas palabras, si tenías tu cloruro de acilo todo bonito y se te va la onda y lo dejas abierto, por nada más contacto con el aire, vas a terminar degradándolo a un anhídrido ácido o mezcla de varios reactivos. Y esto va a hacer que la siguiente vez que quieras tomar de tu frasquito, pues cada vez vas a tener más subproductos indeseados y vas a tener cada vez menor rendimiento en tu proceso. ¿Vale? Como lo que les decía alguna vez de que los aldehídos suelen tener olores desagradables, pero porque el aldehído es muy reactivo. Entonces se oxida con el oxígeno del aire, lo cual lo convierte en su ácido carboxílico, y los ácidos carboxílicos tienen la peculiaridad de que suelen tener olores desagradables. ¿Vale? ¿Siguen vivos? Sí, profe, aquí andamos. Perfecto. Bueno, entonces, resumen ejecutivo de esas dos cosas. La hidrólisis convierte a tanto los cloruros de acilo como a los anhídridos ácidos en ácidos carboxílicos. Y bueno, el pH es importante porque te puede catalizar o te puede permitir inclusive que lleves a cabo estas reacciones. ¿Vale? Pam, 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 pam. Y unos ejemplitos. Si tenemos este compuesto, este cloruro de acilo, y lo hidrolizamos, pues el cloro literal es sustituido por 1H
formando el ácido carboxílico y como su producto tienes ácido clorhídrico. Si nosotros aquí fuéramos mañosos, habría que ver el proceso de la reacción, pero pusiéramos piridina, pues seguiríamos obteniendo al ácido carboxílico, pero en vez de tener al ácido clorhídrico tendríamos a la sal de la amina, lo cual nos permitiría mantener estable el pH. Pero en este caso tal vez no sea tan necesario porque la presencia del cloro, pues, ¿qué haría? Interaccionar con el agua, que es el reactivo, y lo único que tendrías es formación de ácido clorhídrico. Si llegases a formar mucho, eventualmente tu pH se volvería muy ácido y eso nada más alteraría tu mecanismo de reacción, donde en lugar de que el oxígeno del agua entre por el carboxilo, primero protonarían al oxígeno y eventualmente atacarían al carbón. Eso podría hacer que tal vez tu velocidad de reacción cambie con el tiempo, tal vez en un proceso lento al inicio y después se acelere a medida que la misma reacción va progresando y produciendo cada vez más ácido clorhídrico. ¿Vale? Por eso no es raro, por ejemplo, que en ciertas reacciones que son sensibles al pH y en las cuales sus productos de reacción son especies que alteran el pH, que haya cambios en la curva de cinética de la reacción, donde a lo mejor empiezas aquí y de repente sube y luego baja y luego sube y luego baja en función de cómo se alteran estos equilibrios de pH. ¿Vale? Ya eso es hablarlo en palabras un poquito mayores de gente que estudia cinéticas de reacciones, pero lo que pueden llevarse ustedes de eso es que en los procesos en la vida real, cuando ocurren cambios de pH derivados de los productos de la misma reacción, eso les va a alterar ya sea la cinética, qué tan rápido se lleva a cabo una reacción, como el mismo rendimiento. Es decir, a lo mejor en pH neutro ustedes obtienen el ácido carboxílico. Pero ¿qué pasa si ya tienen el ácido carboxílico y se van a un pH ácido o se van a un pH básico? Eso les puede alterar la formación misma del ácido carboxílico y tal vez estárselas regresando al cloruro de acilo. ¿Vale? Es decir, ya cuando estén ustedes sean grandecitos y estén en sus trabajos o en sus laboratorios o donde sea que estén, si notan, es importante que analicen sus reacciones por completo para ver si es necesario agregar algo que les regule el pH, porque eso les puede joder toda la reacción. ¿Vale? Y bueno, y en la segunda, ¿qué onda? ¿Qué obtenemos? ¿Va a seguir siendo cíclico o va a ser una cadena abierta? Va a ser una cadena abierta. ¿No sería un diácido carboxílico? Es un ácido dicarboxílico, exacto. Sí. Las dos respuestas son correctas. ¿Vale? Y es lo que decíamos, vamos a obtener los ácidos carboxílicos de los dos lados del anhídrido. Entonces, aquí se rompe el enlace y a este le metes un OH y a este le metes un hidrógeno nada más y ¡pum! Tienes tu formación de tu ácido carboxílico. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, no tenemos dudas. Maravilloso. Luego vienen los procesos de reducción. ¿Vale? Si ustedes utilizan un agente reductor fuerte como el hidruro de litio y aluminio o el borohidruro de sodio, acuérdense que el borohidruro de sodio es el que es NaBH4, que también es un agente reductor fuerte, van a reducir a sus cloruros de acilo a alcoholes primarios. ¿Vale? ¿Y qué creen que pasaría si lo hacemos sobre un anhídrido? ¿Qué opinan? Exacto, tienen razón todos ustedes. También obtendríamos al alcohol primario.
Nada más que Puede- aquí lo interesante sería que, pues como tienes dos ácidos carboxílicos, pues obtendrías dos alcoholes diferentes. O iguales, dependiendo si ambos lados del anhidrido son iguales. Si son diferentes, pues dos alcoholes primarios diferentes. Dígame. que si podía repetir qué pasó ahí. Ja. ¿Ahí dónde? O sea, o sea, de del cloruro de acilo a alcohol primario. Ah, es un proceso de reducción. En este caso, lo que va a pasar es que el cloro se va. Digo, el mecanismo está más extenso y de hecho, justo fue en esta unidad o en la de ácidos carboxílicos que les mostré el mecanismo propuesto para la reducción de ácido carboxílico con hidruro de litio y aluminio, ¿no? Que les mostré una lámina como con 5 pasos. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, el proceso está un poquito más largo y está más complejito, pero básicamente son dos etapas. Primero reducirías en este caso al cloruro de acilo, lo reducirías a un aldehído y después lo reduces a un alcohol. Básicamente. Si lo quieren ver de la manera más fácil, le quitas el cloro, le quitas el doble enlace y lo vuelves un alcohol. ¿Sí lo ven? El cloro se va el cloro, este oxígeno se vuelve un alcohol. Punto. Y le metes los hidrógenos necesarios para que el carbono tenga sus 4 enlaces. Que es como se ve acá, ¿no? Le metes 2 hidrógenos y al alcohol lo vuelves, y al oxígeno lo vuelves un alcohol. Aquí se ve un poquito más fácil. ¿Sí? ¿Vale? Sí, profe. Vale. Resumen ejecutivo, se reducen alcoholes. Pero habíamos visto algo interesante de los agentes reductores. Y de hecho, esta reacción la vimos en la unidad de aldehídos y cetonas. ¿A qué otra cosa se pueden reducir los cloruros de acilo? A un aldehído. A un aldehído. Y para eso necesitamos un agente reductor más débil, que es este chunche de aquí. ¿Sí? Y esto nos permite reducir cloruros de acilo a aldehídos. Literal, le quitas el cloro y le metes un hidrógeno. Y por ahí alguno lo recordaba de esa manera, pues acuérdense que otra forma de ver la reducción es meterle hidrógenos. Aquí le metes uno, acá le metes dos. ¿Vale? Si fuese en el caso del anhídrido ácido, pues lo que haces es producir dos aldehídos. ¿Sí? Y bueno, para que no se les olviden los nombres, el de arribita es el hidruro, por eso la H está a la derecha, hidruro de litio y aluminio. Y el otro tiene un nombre bien raro, pero bueno, es el hidruro de triterbutoxialuminio litio. ¿Más o menos? Sí, 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 sí. Ok, entonces díganme los resultados de todas estas reacciones. El primero se convierte en un aldehído. Ajá. Bueno, sí, eso. Ajá. El segundo simplemente se convierte en un alcohol primario. Excelente. El El, tercero, alguien que no sea Isaac, ni Josué. Alcohol primario. Excelente. Y el último, ¿Aldehído? ¿y cómo se llama ese aldehído? ¿No es el benzaldehído? Es el benzaldehído, facilito. Este es el aldehído más sencillo que puede formarse con benceno, el benzaldehído. Muy bien, ¿ven? Facilito.
Entonces, ¿qué les podemos hacer a los cloruros de acilo? Pues también les podemos hacer hidrólisis, también los podemos reducir, ya sea a alcoholes primarios o a aldehídos. ¿Vale? Y si les metemos organometálicos. De manera general, cuando ustedes tienen un organometálico, pregunta, ¿por qué aquí estoy marcando que la R del organometálico es negativa? Si acá, por ejemplo, en todos los ácidos carboxílicos y todos sus derivados, el carbono es positivo, ¿por qué acá estamos diciendo que que el carbono o lo que sea esta R es negativo? ¿Es posible eso? ¿Quién me dice? ¿Qué nos supone que la valencia del carbono es más 4? ¿Por qué está ahí negativo? Tiene un razonamiento para eso. ¿Dónde está negativo, profe? Aquí, míralo. Esta R proviene del organometálico. ¿Por qué es negativa? De entrada, ¿es posible que sea negativo o es un error del texto? Los textos también se pueden equivocar. Los profesores también nos podemos equivocar, por supuesto. ¿Qué me pueden decir ahí? Pues tal vez tenga algún ion. Pues ya te dije, es un organometálico, es un AR, lo que tú quieras, un metilo, un etilo, un arilo, lo que tú quieras, formando un enlace covalente con un metal. Por eso son los organometálicos, orgánico con metal. Pero ¿por qué decimos que ahí en ese tipo de compuestos, por qué dice que tiene una carga negativa? ¿Que no se supone que el carbono siempre tiene su carga positiva en los orgánicos? Mm, ¿Alguien que no sea Isaac? No tengo nada en contra de ti, Isaac, es que ya participaste mucho. ¿Quién me dice? Miren, es más, para que se vean incentivados, jóvenes. Les voy a aplicar una estrategia que me funcionó en otro grupo. Ya vienen vacaciones, ¿verdad? Sería una pena que su profesor les dejara 50 ejercicios de tarea para las vacaciones, ¿verdad? Entonces, díganme por favor una respuesta, una propuesta a esto, o si no, bueno, se los respondo yo, pero el costo de que se los responda yo es que les voy a dejar 50 ejercicios de tarea para las vacaciones. Es decir, los querría para el primer lunes reintegrándonos a clases. ¿Les parece suficiente motivación o lo subo a más de 50? Ok, y miren, y para que se motiven todavía más, les doy un máximo. ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. No, la tarea sería para todos, pero los que participan más los voy a vetar. No pueden participar. Y entonces les voy a poner tiempo. 5 minutos. 5 minutos me parece mucho. Vamos a dejarlo en 3. Quítate basura. Bueno, yo ya hice la pregunta, ustedes ahora me la tienen que contestar. 3 minutos, jóvenes.
Ahí está el reloj. De todos depende, ¿eh? Pues a Cada mí que dice alguien me que- quiera, cada que alguien quiera participar, como justo ahorita, yo detengo el cronómetro. Ah, a mí lo único que se me ocurre es que en los de reactivos de Grignard, el magnesio con el halógeno quedan positivos y por eso la cadena R queda negativa, ¿no? Ok, eso es cierto, pero ¿por qué queda negativa? Vuelve el cronómetro. ¿Es porque se unen mediante un enlace covalente? Ok, pues sí, hay un enlace covalente, pero ¿por qué el carbono es negativo? El carbono tiene un enlace covalente con el oxígeno en el carbonilo y es positivo. Vuelve el cronómetro. Vamos, jóvenes, ustedes pueden. Tampoco me hagan a mí la mala de buscarles 50 ejercicios o más de orgánica para que hagan de tarea. 2 minutos. ¿Qué onda? ¿Ya están motivados? ¿Tiene que ver con que el átomo metálico es menos electronegativo? Exacto. ¿Ya ven qué les costaba? El carbono es menos No, al revés, perdón. El carbono es más electronegativo que el metal. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Aquí está. Si observamos la electronegatividad del carbono, es de 2,55 según la escala de Pauli. No, quítate. Quítate, 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 quítate. Ahí está. Que te quites, cochinero. Y la de los metales, todos los metales son menores a 2,55. Al ser menos electronegativos, pues ellos adquieren la carga positiva y al carbono ser más electronegativo adquiere la carga negativa. Y por eso a ese ion, que es como lo decían, ¿no? Es que en el reactivo de Grignard el carbono queda negativo y el magnesio con el halógeno quedan positivos. Sí, pero pues la explicación es por esto. Y a ese carbono, o a ese grupo R, o a ese grupo arilo que queda, se le conoce como el carbanión. ¿Vale? Y él, al tener este exceso de electrones de su lado, pues funge como qué? Como un nucleófilo. Y él es el que hace el ataque nucleófilo. Ya ven, facilito. Por 2 minutos, ¿eh? Pero muy bien a todos los que participaron. Ahora, estas son las generalidades, ¿no? Aquí no importa si la M es un litio o es un cobre o es un magnesio unido a un halógeno para Grignard. En general, este es como el enfoque principal de este tipo de reacciones, ¿sí? Curiosamente aquí, cuando queda esta carga negativa sobre el carbono, los que hayan visto un poquito más los mecanismos de Grignard habrán visto que generalmente aquí se le pega el magnesio o se le pega el litio o lo que sea que estaba acompañando al organometálico. Después de eso, en un medio ácido se protona esto o algún otro componente y ayuda a estabilizar y a regenerar el órgano. Permítanme un segundo, jóvenes. Espérenme, espérenme.
Ya, perdón, jóvenes. Era una llamada que tenía que atender. Y bueno, no, facilito. Ahora viene lo interesante. ¿Qué creen que pase cuando le metamos Griñar al cloruro de acilo? Acuérdense que Griñar es este, es el que tiene magnesio, que tiene un halógeno, muchas veces es cloro o puede ser bromo, y pues tiene una cadena R. ¿Qué creen que pase? ¿Para qué nos servía luego el Griñar? ¿Cuál es una de sus utilidades? Ah, ya me desmuteé. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. ¿Qué creen que pase cuando le metamos un reactivo de Griñar al cloruro de acilo? ¿Vas a meter un halógeno? No. Ya tiene un halógeno, tiene el cloro. Entonces quedaría como un cloruro, en vez de ser un cloruro de acilo, sería un bromuro o un fluoruro de acilo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ¿Se más? obtendría un ácido carboxílico? No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más creen que pase? Ya que se acabamos la clase, jóvenes. Ya nomás los torturo un ratito antes de dejarlos libres para que se vayan a alcoholizar en sus casas en vacaciones. ¿Qué onda? Díganme, ¿qué más puede pasar? En la unidad de ácidos carboxílicos vimos que podíamos formar ácidos carboxílicos a través de reactivo de Grignard, pero le teníamos que meter dióxido de carbono para que él fuera el que se pegara. Aquí no le estamos metiendo dióxido de carbono. ¿Qué es lo que se le puede pegar? Entonces, no me digan. Entonces, ¿quieren otra vez el cronómetro? Excelente. Yo encantado, miren, lo regreso a 3 A ver, minutos. profe, tenemos un cloruro de acilo y le vamos a meter un Grignard, ¿verdad? Ah, ya ven cómo son, los tengo que hablar, les tengo que hablar duro para que se animen a participar o qué onda. O sea, ¿qué dijeron? Como el profe es barco, pues lo ignoramos en la clase, no hay consecuencias. Órale, pues a ver, díganme, antes de que les ponga el cronómetro. ¿Qué onda? ¿Qué puede hacer el reactivo de Grignard ahí? Uno de ustedes iba a participar, ¿quién fue? ¿Daniel o quién era? Ah, yo pregunté, pero, o sea, lo que tenemos es un cloruro de acilo y lo vamos a hacer reaccionar con un reactivo de Grignard, ¿verdad? Ajá, efectivamente. Entonces, ¿qué puede pasar? No les estoy ni siquiera pidiendo la respuesta final, les estoy pidiendo que participen dando opciones. O sea, que piensen tantito. ¿Qué puede pasar? Ya me dijeron dos personas, vamos a obtener un ácido clorhídrico, digo, vamos a obtener un halogenuro de alquilo primario, dijo uno. Otro dijo, vamos a obtener un ácido carboxílico. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Podríamos, bueno, un anhídrido. Sí. Complicado, porque para formar el anhídrido necesitaríamos meterle otro carbonilo. ¿De dónde sacaríamos ese carbonilo para metérselo? Y como ya vi como que les gusta que les hable duro, pues ahí les va. 3 minutos. ¿Puede formar un alcohol? ¿Por qué? Mm, pues no estoy muy seguro, ¿De pero dónde, de dónde saldría el oxígeno del alcohol? a ver, esperen, necesitaría ver, o sea, pensarlo mejor. Bueno, ahí les va. Y como ya pasamos de una etapa a otra, pues en vez de ser 50, ahora sube a 60. 75 para que vean.
Cada que les tenga que poner el cronómetro suben 25. Y unos dirán, el profe está de hablador, no va a buscar 75 ejercicios. No saben lo que dicen, jóvenes, no le jueguen, mejor participen. 2 minutos y medio. Los quiero mucho, los estimo mucho, pero tampoco me parece adecuado que estén en sus laureles sin esforzarse tantito. Entonces, pues ya les dije, soy paternal, sí, pero pues también soy me parece adecuado que a veces se adopten dinámicas de mano dura. Entonces, ustedes deciden, jóvenes, 75 ejercicios si no participan en los próximos minutos con 50 segundos. Preguntó que de dónde era el oxígeno del alcohol. Ay, caray. ¿Qué fue lo que les pregunté, jóvenes? ¿Qué pasa si tienes un cloruro de acilo y lo haces reaccionar con un Grignard? Gracias, Daniel. No sé, Adrián, si tuviste problemas con tu conexión y no se ha escuchado lo que estoy diciendo o andabas un poco despistado. No, es que, o sea, trataba de complementar lo que decía Irán del alcohol. Bueno, entonces, ¿qué puedes decir al respecto? No, por eso le pregunté a usted que había preguntado, que de dónde salía el oxígeno del alcohol. Bueno, esa pregunta yo se la hice a tu compañero que participó anterior, no sé quién fue, pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Lo que yo estoy preguntando es lo que dijo Daniel. ¿Qué creen que pase? Ni siquiera les estoy preguntando que me den la respuesta correcta, les estoy preguntando qué creen que pasen, piénsenle tantito. ¿Se habría una acetona? ¿Por qué crees que habría una acetona? Porque el reactivo de Grignard lo que va a hacer es que nos va a permitir agregar sustituir El grupo saliente, si quieres verlo así facilito. ¿Mandé? Ajá, sustituir algo, ¿por qué? O sea, ajá, por lo que está pegado al magnesio con su halógeno. Entonces exacto. eso hace que el carbonilo Ajá. quede en medio de esos dos De la sustituidos. R, exacto, de la R que él ya tenía y la R que le mete Grignard. ¿Sí? Exacto, exacto. Una de las funciones y una de las maravillosas utilidades que tiene el reactivo de Grignard, así como otro tipo de organometálicos, es que permiten hacer crecer cadenas en compuestos que tengan grupos salientes, como alcoholes, como ácidos carboxílicos, como derivados del ácido carboxílico. Sustituyen al grupo saliente por una R que viene en el organometálico. Exacto, por ahí va la respuesta. Pero lo interesante de aquí, y es a lo que quería llegar, pero pues como falta voluntad o participación de ustedes, pues nos detenemos muchito más de lo necesario, es que esta reacción, como los cloruros de acilo y los anhídridos ácidos son muy reactivos, como lo veíamos clases pasadas, pues resulta que Grignard no pasa una vez, sino que pasa 2 veces. Es decir, pasas de tener tu cloruro de acilo a tener un alcohol terciario. Por eso los dos equivalentes de aquí. ¿Sí? Si no fuese porque es tan reactivo, lo que obtendrías es justo lo que decías, Isaac, obtendrías tu cetona. Pero como la molécula es tan reactiva, como el cloruro de acilo es tan reactivo, en realidad se le pegan dos y terminas con un alcohol terciario. Entonces, esto significa que dos cosas. Uno, pues si quieres obtener alcoholes terciarios a partir de tu cloruro de acilo, pues va, lo puedes hacer. Pero la otra manera más práctica de verlo es que esta reacción es muy difícil de controlar.
es poco práctica, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, si los organometálicos en teoría nos pueden permitir hacer las cetonas, pero Grignard es muy violento, pues, ¿por qué no usamos uno menos reactivo? Y entonces usamos algo que se conoce como el reactivo de Gilman, que es otro organometálico, una R con metales, pero en este caso es un diorganocuprato de litio, es decir, litio con cobre y dos grupos R iguales unidos al cobre. Y estos pueden ser un alquilo, un arilo o un aromático, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces estos sí nos permiten obtener la cetona. Peculiaridad de esta reacción es que de los dos grupos R que están unidos al organometálico, solamente uno se pega. ¿Vale? Entonces, resumen ejecutivo. Dentro de las últimas reacciones que nos quedaban por ver, estaban la hidrólisis, la reducción, tanto con agente reductor fuerte como con agente reductor débil, la reacción con organometálicos, que si usan Grignard obtienen un alcohol terciario, y si usan Gilman obtienen una acetona, y finalmente, la reacción de Friedel-Crafts, que esta es básicamente la reacción de Gilman en el sentido de que le están metiendo una R, pero esta es específica para meter un grupo aromático. ¿Sí? Literal sustituyen al cloro, si es un cloruro de acilo, por un aromático, y si es un anhídrido, uno de los ácidos carboxílicos se va y es sustituido por un aromático. Y esta reacción también es específica para meter ya sea grupos alquilo o grupos arilo, y cuando le van a meter un aromático, lo que suelen usar es tricloruro o cloruro de aluminio, perdón, porque el aluminio tiene carga más 3. ¿Vale? Y así facilita. Simplemente reacciona con un halógeno y ¡pum! Se le pega el halógeno. En teoría, ¿no? Por supuesto que si nos metemos al mecanismo, habría más cosas que abordar, pero pues de momento vamos a dejarlo nada más en el arquetipo de la reacción para que sepan e incorporen a su conocimiento cómo pueden manipular estos dos derivados del ácido carboxílico. ¿Vale? Y con eso acabamos. ¿Preguntas? No, profe. No. Bueno, resumen ejecutivo. A los cloruros de acilo les pueden hacer todo esto, más la hidrólisis, más las reducciones, las dos tipos de reducciones, más la reacción de Gilman o la de Grignard, más la acilación de Friedel-Crafts. Es decir, aquí faltaría agregarle como 4 reacciones. La de hidrólisis es facilita, es nada más el OH que se mete. Las de reducción pues tienen de a dos, o lo reducen a un alcohol primario o lo reducen a una acetona, nada del otro mundo. El organometálico pues si usan Grignard es un alcohol terciario y si usan Gilman es una acetona. Y la reacción, la acilación de Friedel-Crafts lo único que hacen es que sustituyen al cloro por un benceno. O un benceno con algún sustituyente, ¿no? Un aromático. ¿Vale? ¿Dudas? Todo eso se va, todo eso se va. Bueno, por último, la tarea. ¿Qué dijeron? ¿Ya nos salvamos? Pues no. La respuesta es sí, ya. Váyanse de vacaciones y sean felices, jóvenes. Si no me hubieran contestado la pregunta de los 3 minutos, y no es broma, sí les hubiera dejado sus 75 ejercicios. ¿Sí? No, no lo tomen a la ligera, jóvenes. O sea, sí nos hablamos bien, sí es relajada la clase, sí he sido
muy permisivo con las fechas de entrega de los ejercicios, porque me deben como 5 tareas. Sí, no hay bronca, sí, les hablo bonito, sí, no hay problema, pero como les dije la vez pasada, no confundan libertades con libertinaje. Sí, nos llevamos muy bien, maravilloso, les contesto las dudas que quieran, les doy información extra, hasta hablamos de temas que no son de la clase, maravilloso, podemos tener una relación cordial, o inclusive hasta amistosa, pero no confundan eso con lo que tenemos, con la relación profesor-estudiante que tenemos que respetar. ¿Sí? Entonces no le tiren a la ligera. Les vuelvo a hacer la aclaración. Si no me hubieran contestado en esos 3 minutos, como bien dice su compañero Josué, sí les hubiera dejado sus 75 ejercizotes para que hicieran durante sus vacaciones. ¿Vale? Mediten eso, los que se la toman a la ligera y piensan que el profesor es bien barco y nunca les deja tarea, bueno, mediten eso y recapaciten y vengan con mejor actitud cuando regresemos de vacaciones. ¿Vale? De momento, hasta aquí todo. Ahorita le hago alguna ligera modificación al texto, digo al PowerPoint y se la mando ahorita o al rato a Josué para que la tengan, para que las notas que no alcanzaron a tomar las puedan retomar con tranquilidad. Y lo puedan ver con más calmita. Y ya pues cuando volvamos de vacaciones, proseguimos con lo que nos falta ver. Nos vamos a mover hacia ésteres y amidas. ¿Sí? Y ahí van a ver cositas bien interesantes. Básicamente vamos a ver todas las mismas reacciones, porque como los ésteres y las amidas son derivados del ácido carboxílico, todas las reacciones que vimos ahorita para cloruros de acilo y para anhídridos ácidos, todas esas mismas reacciones están para ésteres y amidas. Literal. Entonces nos vamos a enfocar en ver rapidito esos arquetipos. De hecho, ya algunos a lo mejor con esa información se pueden dar una idea de por dónde van los tiros de ellas. Pero además de eso hay otras cositas muy interesantes, porque otra cosa peculiar de las amidas, y de los ésteres es que luego están presentes en antibióticos o anticoagulantes, cositas muy interesantes. Y que a partir de ellos mismos podemos hacer polímeros muy, muy, muy interesantes. Como el poliéster o el nylon. El nylon, de hecho, es una poliamida. Y otras cositas bien interesantes que vamos a ver. Pero bueno, de momento, vayan, disfruten sus vacaciones, jóvenes, aprovechen para ponerse al corriente de lo que deban con quien sea. Aprovechen también para descansar un poco su mente si se estresaron mucho durante esta parte del semestre en general. O sea, no conmigo, sino con quien sea. Aprovechen para descansar tantito sus mentes, ponerse al corriente de lo que deben y dar algún repasito de lo que consideren que necesiten. Pasen tiempo con su familia, disfrútenlo, coman bien, duerman bien, aprovechen para recargar pila y luego ya venir la siguiente parte del semestre con toda la actitud de absorber lo más que puedan en sus clases, mejorar su preparación y poder salir con buenas calificaciones y mejor preparados. ¿Vale? Anden y vayan, jóvenes. Descansen, disfruten mucho sus vacaciones, sean felices, disfruten a su familia y cuídense mucho. O sea, si van a ser de las familias que se van de vacaciones a algún lugar, pues bueno, pues cada quien sus decisiones, nada más procuren ser entonces, si van a hacerlo, procuren ser lo más responsables posibles y cuídense mucho ustedes y a su familia. Es decir, usen sus cubrebocas, mantengan sus distancias, etc., etc. Y si se quedan en sus casas, pues aprovechen la estadía familiar. Dicho todo eso, cuídense mucho, jóvenes, disfruten sus vacaciones y nos vemos, ¿qué es? 1 o 2 semanas, ¿no? Maravilloso. Ya quisieras. No se preocupen, ya después de Semana Santa son como 2 meses de vacaciones por las de verano. ¿Les dan opción de hacer verano o algo? ¿Y eso para qué es? ¿Para recuperar materias? Vale. Bueno. Anden y vayan, jóvenes. Cuídense. Nos Cuídense, vemos, criaturas. profe. Felices Adiós. vacaciones. Gracias, profe. Igual, Gracias, profe. gracias.